Amén. Amén. Bueno, también un cariñoso saludo a todos mis hermanos y hermanas. Es muy lindo reunirnos, ¿cierto?, de tan diferentes países y eso es lo maravilloso, ¿cierto?, de la tecnología, que podemos comunicarnos, podemos vernos y doy gracias a Dios por ello. Quisiera, antes de comenzar, leer una porción de la Biblia, un texto bíblico que aparece justamente en este capítulo 6, que está en Eclesiastés 3, el versículo 14. Y lo voy a leer entonces. Eclesiastés 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Con este hermoso mensaje y teniendo en cuenta que todo lo que Dios nos dice es a perpetuidad, ¿cierto? Eso es en la educación, eso es en la salud, en la adoración, en la vida cristiana, esa perpetuidad, porque Dios lo dice, y eso es así hasta el fin de los tiempos. Con este pensamiento vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias, gracias infinitas, porque usted nos da esta hermosa posibilidad de poder estudiar, Señor, el espíritu de profecía. Gracias, Señor, porque tenemos tanto material, tanta luz, Señor, que podemos atesorar y también compartir, Señor, con nuestros hermanos, con quienes, Señor, están aprendiendo de este gran tema que es la educación. Padre amado, una bendición especial para cada familia que estamos representando, una bendición especial para este hermoso ministerio que nos da la posibilidad de seguir aprendiendo de la verdadera educación. Señor amado, que usted proteja las redes sociales, que en estos momentos todos se puedan conectar, que nadie tenga problemas, Señor, de conexión. Ayúdenos, Señor, que su Santo Espíritu se mueva en medio nuestro y que esté en cada uno de nuestros hogares. Quédese, Señor, y denos la sabiduría de lo alto. Lo pedimos sin mérito alguno, solamente por los méritos del poderoso nombre y nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, este capítulo de la Escuela de los Profetas es un capítulo corto, pero realmente de una gran profundidad. Ajá. Yo no sé si hay hermanos y hermanas que tengan el libro en estos momentos para que pudiéramos ir leyendo entre todos y ir leyendo una porción y analizarlo, ¿ya? A ver qué nos dice ese texto a cada uno de nosotros, ¿ya? Yo voy a partir y voy a leer hasta donde dice los caminos de los paganos. Hasta ahí voy a leer. Dice, donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía por sus resultados que él era su autor. Sin embargo, en muchas casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres según ella desarrollados eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían el poder de resistir. Cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos.
los cuales fueron causa de su ruina. Su corazón no era recto con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, Dios, ¿cierto? Misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y a sus hijos. A causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos y siguieron los caminos de los paganos. Hasta aquí, hermanos, tristemente, el pueblo de Israel, ¿cierto?, no obedecía el mandato de Dios. El Señor les había dicho claramente que no se mezclaran, ¿cierto?, con los pueblos que les rodeaban, porque eran pueblos paganos, pueblos idólatras. Y por supuesto que los niños, los jóvenes, iban a ser los más influenciados por estas culturas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ellos debían cuidar y proteger y hacer este círculo, ¿cierto?, de protección? Era en el hogar. Eso no ha cambiado nunca, ¿cierto? Desde el Edén, eso ha sido igual. Lamentablemente nosotros somos carne, dice el Señor, y no entendemos, somos duros de cerviz. Y así como el pueblo de Israel cometía estos errores y los cometió una y otra vez, así exactamente ocurre con nosotros. Cometemos ese error una y otra vez, y ¿quiénes sufren esas consecuencias? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes, ¿cierto?, que se contaminan fácilmente y son atraídos por el mundo. En el caso del pueblo de Israel, fueron atraídos, ¿cierto?, por estos pueblos paganos idólatras. Y dice que los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y a sus hijos. Qué triste, qué dolor para nuestro Dios ver esa indiferencia. Hermanos, hoy día no es diferente, tristemente. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre esta porción. Si me permite, hermana Patricia. Por cierto, hermana Rosita. Justamente lo que más me duele el corazón, hermanos, es esta partecita que leyó la hermana Patricia. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y sus hijos. ¿Acaso no está pasando ahora con nosotros? En donde en nuestra generación, y creo que la generación anterior a la nuestra, las madres empezamos a salir de las casas indiferentes al destino de nuestros hijos, pensando que hacíamos lo correcto, cuando la palabra de Dios y espíritu de profecía dice que los padres son los únicos encargados de la educación de sus hijos. Vamos a dejar a nuestros hijos hogares adventistas, a las escuelas con personas que nosotros ni siquiera conocemos. Y somos indiferentes. ¿Qué es lo que le pasa a mi hijo? ¿Quiénes son los amigos de mi hijo? No pasamos tiempo con ellos, hermanos. Tenemos que ser muy sinceros, muy honestos. No pasamos tiempo con ellos. No sabemos cuáles son sus deseos. Y ahora que conocemos la verdad, me causa demasiada tristeza, demasiada tristeza. Cuando dice que ni estuvieron firmes, dice, en su pacto, ¿verdad?
Pero el Señor tan misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, pues a nosotros tampoco nos está destruyendo. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que estar tan agradecidos con el Señor de que nos haya revelado esto. Somos un pueblo de profecías. Y entonces, si a nuestra mente está llegando este conocimiento, hermanos, mi petición aquí a todo el grupo es que oremos, como dice la Biblia, oremos como nunca antes hemos orado, para que el Señor nos revele qué tenemos que hacer y nosotros, madres y padres, hacernos cargo de la educación de nuestros hijos. Eso, Amén. hermana Patricia. Amén. Amén. Amén, hermana Rosita. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? Yo sí. Estoy pensando en un párrafo, página 276, que dice: la educación nunca logrará. Nunca. ¿Cuántas veces es nunca? Nunca. Nunca. La educación nunca logrará lo que podría y debiera llevar a cabo hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres. Y también estos reciben una preparación que los capacite para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Creo que nosotros queremos que la obra de la verdadera educación se cumpla. Y aquí dice que la educación nunca va a cumplir su obra sin el reconocimiento de los padres de su obra. Y es lo mismo que estamos leyendo aquí de los padres indiferentes de hoy. Ese es un tema solemne, creo. Así es. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermanas? Sí, yo quería hacer el comentario. ¿Ya? A mí de las cosas que me llaman más la atención aquí es el punto cuando dice: cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, al contrario, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a muchos nos pasa que queremos ser mejores que el mismo Dios y queremos ser más buenos que el mismo Jesús. Y a veces Él nos dice: no, pero destruye aquí, dale, no deja ni uno. No. ¿Y cómo? Más bien vamos a darles el testimonio. Y ellos van a ver el testimonio nuestro y los ganamos. Terrible. O sea, para poder entender esto desde el punto de vista de la educación, oiga, ¿cómo tienen que estar mis sentidos para yo poder entender y comprender que lo que Dios me dice lo debo de hacer? Amén. Y a veces yo reflexiono mucho acerca de los instrumentos. Hay instrumentos que Dios utiliza y bueno, y son instrumentos, pues. Y a veces para uno no son los mejores, pero son sus instrumentos. Y entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer nosotros para poder saber que el asunto no es el instrumento, el asunto es el mensaje, lo que yo debo de aprender con las manos y hacer? Tremendo. Amén. Amén. Así es. Hermana Así es. Patricia, aportando un Sí. poquito más a lo que está en el chat que menciona, creo que la hermana Maritza, que no obedecían el plan de Dios. Y dice aquí, se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. No obedecían ellos. Pues ahora estamos haciendo lo mismo, hermanos. Nosotros pensamos que estamos haciendo verdadera educación porque le damos clases de Biblia
pero también le damos matemáticas, le estamos dando ciencias, le estamos dando literatura, historia universal, pero como también le enseño Biblia, entonces me equivoco. Yo estoy bien convencida de que estoy haciendo bien, pero para los ojos de Dios no estamos haciendo bien, porque nuestros hijos, hermanitos queridos, no deben estar en manos extrañas, sino en manos de sus padres. Por lo tanto, lo hacemos nosotros parcial e imperfectamente. No sé si peor o igual que aquella época, hermana Patricia. Amén. Amén. Bueno, lamentablemente no en vano se dice que nosotros somos el Israel espiritual, pero tenemos las mismas falencias, los mismos errores que tuvo el pueblo de Israel. Por eso, hermano, somos realmente bendecidos. Yo no sé si todos valoramos esta gran luz que el Señor en su misericordia nos da. Pero es una luz que no la debemos guardar, la debemos compartir, ¿cierto? Hermana Rosita, si usted puede continuar, por favor, ahí donde dice a fin de contrarrestar, y leer hasta el punto aparte donde dice los profetas. Correcto. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otro instrumento que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esta clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Amén. Amén. Qué maravilla la oportunidad que les estaba dando el Señor. Yo creo que en alguna medida es la oportunidad que nos está dando hoy el Señor, ¿cierto? De capacitarnos, de aprender estas hermosas verdades. Es otra oportunidad que nos está dando el Señor, pero no me cabe duda que puede ser la última. Dice, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Y a mí me hace mucho sentido, porque con el ministerio que tenemos acá en Chile, de la educación en casa, y cómo estamos instruyendo a nuestros padres para que entiendan lo que es la verdadera educación y que entiendan que por fe la madre tiene que quedarse en casa y van a tener que aprender a vivir con menos recursos, quizás con un sueldo, ¿cierto? O algún tipo de trabajo en casa, pero participar activamente en la educación de sus hijos. Y nosotros hemos sido escogidos por el Señor como esos instrumentos que le están mostrando a estos padres que sí se puede porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, eso es. ¿Algún comentario, hermanos? Sí. Muchas veces pensamos que las escuelas de los profetas estaban algo para los padres pueden enviar a sus hijos si ellos no quieren enseñarles. Pensamos era algo para reemplazar los padres. Pero aquí dice, solamente es un instrumento para ayudar, para apoyar a los padres. Y las escuelas de los profetas no eran para todos. Dice aquí, para preparar un clase de maestros. Entonces, tenemos que
entender, Dios no quiere que las escuelas reemplacen los padres, solo es ayudar a los padres. La responsabilidad de los padres nunca Dios quitó, nunca en la historia humana, historia del mundo. La responsabilidad de los padres está, sigue. Entonces, las escuelas son buenas, pueden ayudarnos, pero tenemos que cuidar que las escuelas no reemplacen los padres. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Hermano Joshua, quiere decir que la clase de maestros que eran preparados aquí en la Escuela de los Profetas, estas personas especiales, ellos orientaban a los padres cuál era su obra. Estaban mejor preparados para orientar a los padres. Ese era el papel de estas personas. Amén. Exacto. Amén. Hermanos, ¿alguien más? Continuamos entonces. Dice, estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de hijos de los profetas. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma, y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino también habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. En los días de Samuel había 2 escuelas tales, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra en Kiriat Jearim. En años posteriores se establecieron otras. Detengámonos aquí. Esto es realmente importantísimo. Dice que estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar mental y espiritual de la juventud. Es que más claro no puede estar que si no hay una barrera de protección, los niños se nos desbandan, los jóvenes se olvidan, ¿cierto?, del Señor. Y mire qué maravilla, a medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma. O sea, estos jóvenes, ¿cierto?, que fueron realmente llamados por Dios para participar, ¿cierto?, acá en la escuela de los profetas, realmente eran ricos en sabiduría y en piedad, porque Dios les había dado todo aquello para poder ayudar a los padres. ¿Algún comentario, hermanos? Es importante, hermana Patricia, casi al final de lo que usted leyó. Dice, los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino que habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu.
Y hoy en la mañana estaba leyendo yo el libro de Educación Cristiana y decía que los maestros, para ser aptos para enseñar a los niños, tenían que haber sido reveladas las verdades del Señor en ellos y practicadas en ellos. Amén. Yo pregunto, hermanos, yo me quedé pensando por los errores que yo también he cometido con mis hijas. ¿Acaso los maestros de las escuelas donde enviamos a nuestros hijos, ellos practican lo que le pueden enseñar ahí a los niños si es que están enseñándole las verdades de Dios? O sea que me quedé pensando que ser maestro, como lo dice aquí, es un don que el Señor nos regala y tenemos que cumplir fielmente. Primero, manteniéndonos en comunión perenne con nuestro Padre Celestial, todos los días, a cada momento, porque Él es quien dirige la obra que nosotros vamos a hacer, en este caso, guiando a los padres. No Amén. es porque nosotros hayamos alcanzado el título de magíster, de PhD, etcétera, no. Es porque si Él me revela su verdad a mí, primero, manteniéndome en comunión con Él, me permite que yo practique en mi casa, en mi vida, lo que Él me revela. Entonces ahí como que yo tengo más seguridad de que voy a estar guiando bien a esos padres. No sé Amén. si me equivoco, hermana Patricia. No, absolutamente, hermana Rosita. Así es. Nosotros tenemos validez para nuestros padres en aconsejarlos, en apoyarlos, cuando ellos ven en nosotros esa comunión con el Señor, cuando ven esa piedad, cuando ven que nosotros practicamos, si hablamos de que debemos tener cultos familiares, debemos tener cultos en casa, que sean el principal apoyo espiritual para nuestra familia, y nosotros solamente lo decimos en teoría y no lo practicamos, ellos se dan cuenta, de alguna forma la verdad sale a la luz. Nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, se refleja si hemos estado en la presencia de Dios a primera hora de la mañana o no lo hemos hecho. Entonces, todo ello contribuye, ¿cierto?, a que nosotros podamos ser una influencia como el Señor quiere para los padres que el Señor está poniendo con nosotros. El Señor acá en Chile está poniendo muchos padres que están despertando a esto, que están sintiendo de que no pueden seguir mandando a sus niños a que los instruyan personas que ni siquiera tienen el conocimiento de Dios. Porque no todos los padres que nos han llegado a nosotros acá en educación en casa en Chile van a colegios adventistas. Hay algunos que van a colegios públicos. Y muchos de los padres están por miedo, algunos por miedo porque no quieren que sus hijos sean vacunados. Otros no quieren de que sus hijos tengan que compartir con niños y jóvenes transexuales. Entonces dicen, no, yo no lo quiero mandar al colegio. Entonces, ¿qué hago para matricularlo en homeschooling? Dice. Entonces, ahí es cuando nosotros, con mucho amor, con mucha paciencia, debemos irle explicando qué es la verdadera educación y qué es educación en casa. Entonces, nosotros somos quienes debemos estar cada vez más viviendo todo esto y enseñándoselo a todos los que vengan a nosotros, que no me cabe la menor duda de que el Señor está permitiendo todo esto, porque nos decía una familia de que están obligando, ¿cierto?, a que ya los niños tienen que ir presencial, ya está, en varios países está pasando la etapa de la educación a distancia, online, y que ya tienen que ir presencial a sus clases en el colegio, pero previo a eso tienen que vacunarse. Entonces,
el enemigo ha sido muy astuto. Primero partió, ¿cierto?, con la educación vía internet, después un mix, por lo menos aquí en Chile ha pasado así, un mix en que los que querían ir presencial se vacunaban, iban presencial, y los otros se quedaban en casa. Pero ahora ya todos tienen que volver al colegio. Entonces ahí es donde ha venido este gran despertar. Avancemos. La hermana Marisa quería hablar. Y ya, hermana Marixa, yo aquí no los veo. Hermana Marixa. Hermana, muy buenas tardes. ¿Puedo yo opinar? Sí, Claro. hermano Ya. Walter. Walter. Muchas gracias. Ahorita le escuché, sí, está, acá yo hablo de Ecuador, ¿no? Desde Ecuador, lo mismo está suscitando en los planteles educativos. Poco a poco ya va a haber este regreso de manera paulatina a las aulas. Y bueno, y están exigiendo la vacuna. Bueno, yo lo que quería opinar era sobre que cómo aquí nos da un ejemplo de la educación de Samuel. Samuel dice que cogió líderes piadosos, líderes intelectuales, o sea, dos puntos de vista muy importantes, o sea, que sean temerosos de Dios. Y eso nos enseña a nosotros que una educación cuando se imparte con el temor de Dios, es una educación con mucha, no solamente que vamos a tener estudiantes con una intelectualidad de un porcentaje muy alto, sino con una calidad humana, es decir, con temerosos de Dios. Y eso es lo que digamos, en muchos países o muchos ministerios no lo ven, muchos ministerios de educación en este caso. Erradicaron la enseñanza en este caso, cuando yo estudiaba en escuela, nos enseñaban, había una asignatura que se llamaba religión. Hasta en colegio me parece que yo veía hasta antes que se llamaba la básica superior, ¿no? Pero erradicaron eso y vemos cómo la educación se ha ido degradando, se ha ido desmejorando. Entonces yo aquí, Josué nos enseña que cuando alguien lidera una educación que sea temeroso de Dios y por ende sus maestros también que sean temerosos de Dios, yo creo que sus estudiantes por ende van a ser un resultado óptimo como quiere Dios, como quiere esta sociedad que hemos visto que por más que, como dijo una hermana, que tengamos un PH, que tengamos un magíster y si no tenemos un temor de Dios, no vamos a ofrecer lo que quiere Dios que ofrezcamos a los demás. Gracias, hermano. Amén, hermano Walter. La hermana Marixa tiene problemas de audio, así que seguimos. Bueno, aquí el párrafo siguiente nos habla, ¿cierto?, de que los alumnos de estas escuelas, ¿cierto?, de estas escuelas de los profetas, se sostenían cultivando la tierra o realizando algún otro trabajo manual. En Israel esto no se consideraba cosa extraordinaria o degradante. Al contrario, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin saber hacer trabajos útiles. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendía un oficio, aunque debiera educarse para desempeñar un oficio sagrado. Se consideraba que el conocimiento de la vida práctica era un requisito esencial para prestar la mayor utilidad posible. Muchos de los maestros se mantenían también por medio del trabajo manual. Qué importante esto. Y nosotros, bueno, yo tengo una muy mala experiencia en eso. Yo fui una inútil, una niña de lo más inútil del mundo, porque mi familia solo quería que yo estudiara. La niña no podía hacer nada más, yo fui hija única, la niña no podía hacer nada más porque tenía que estudiar. Y el rato que no estaba estudiando o asistiendo al colegio, tenía que estar leyendo, bordando, haciendo cosas de ese tipo, pero el trabajo de cocinar, de hacer aseo, cero. Y por consiguiente, la crianza de mi hija no fue tan diferente, a pesar de que como yo trabajaba todo el día,
tenía que dejar mi hija o en la sala cuna o en mi casa con mi madre, porque mi madre vivía con nosotros. Pero fue otra crianza similar. Qué importante es entender que los niños no los podemos invalidar. Los niños tienen que tener destrezas para sobrevivir, hacer su cama, hacer aseo, cocinar, y eso jamás va a ser degradante, muy por el contrario, va a ser realmente positivo para ellos, van a valorar el trabajo que se hace en casa. ¿Alguien quiere algún aporte? Esto es vital, esto que leyó usted aquí es una cosa tremenda. Yo creo que todos los que venimos, los que no hemos nacido en hogares adventistas, y me atrevo a decir que la gran mayoría de los hogares adventistas, salvo los que se crían, salvo los padres que forman a sus hijos en las montañas, tienen esa tendencia de que los hijos se organicen para el estudio y después al final para el trabajo. Entonces, cuando yo agarro un hijo, cuando yo agarro un muchacho y le digo, usted no haga esto porque usted va a estudiar. Y el muchacho, después de que estudia una cosa, pasa al otro nivel y después pasa otro y pasa otro. Cuando termina ya de hacer su maestría y yo le voy a decir, hijo, necesito tu ayuda, él me va a decir, no, Pri, ¿por qué? O sea, ¿cómo te voy a ayudar si el centro de la atención siempre fui yo y fueron mis estudios? O sea, ahora que me voy, ahora que me gradué, el dinero tiene que ser para mí. Y es ese tipo de formación. Formación que no sucede cuando yo involucro a mi hijo en el trabajo y en los oficios a temprana edad y dejo que él más bien decida si quiere estudiar y qué tipo de estudios va a realizar. Yo les conté una vez que estando una vez allá en Estados Unidos me tocó trabajar y me tocó trabajar la yarda a -3 grados y algunas veces a -4 y a -5. Y de verdad que era un trabajo súper forzado. Pero yo me acordé de esto trabajando, porque yo con mi título no podía hacer nada en los Estados Unidos. En cambio que trabajando un oficio y trabajando en la jardinería, ahí sí podía yo ganarme el sustento. Claro. Entonces, eso, bueno, eso, ¿cómo se dice? Reivindica lo que estamos leyendo en este momento. Amén. Así es, así es. Además, esto le permite, ¿cierto?, al niño o al joven, ¿cierto?, aprender cosas, oficios, que le van a permitir poder ganarse la vida si es que en el futuro no toman otro rumbo. Además, ellos desarrollan el espíritu de servicio, ¿cierto? No solamente hacer cosas para mí, ¿cierto? Mi cama, mis cosas, sino que a compartir, ¿cierto? La carga de trabajo del hogar. ¿Cierto? Y eso es importantísimo desarrollárselo a los niños, que esa sea su gran premio, la gratificación de que ellos sientan de que ayudaron a mamá o a papá a hacer tal o cual cosa, ¿cierto? Y eso es el gran premio que uno puede recibir como padre, como madre, el ver hijos generosos, hijos que tienen un espíritu no egoísta, ¿cierto? No solo pensar en ellos. Amén. Dice que tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, ¿cierto? Se transmitía, eran relatos, eran lecturas que el niño escuchaba. Pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y se ofrecían a su estudio los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cierto? La Torá. En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagrada,
la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová, se hacían notar las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario. Y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino también la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y el canto sagrado. Qué maravilloso ambiente había en la escuela de los profetas. Ellos vivían en un ambiente de adoración, un ambiente de espiritualidad, ¿cierto? De canto sagrado. Dice que estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que engrandece a la nación. En escala no pequeña contribuyeron a poner el cimiento de la maravillosa prosperidad que distinguió los reinados de David y Salomón. ¡Qué maravilloso! ¿Algún comentario hasta acá? Avanzamos entonces. Dice, los principios enseñados en las escuelas de los profetas eran los mismos que modelaron el carácter de la vida de David. La palabra de Dios fue su maestro. De tus mandamientos, dijo él, he adquirido inteligencia. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Eso indujo a Dios a decir de David, cuando lo llamó para ocupar el trono, que era varón conforme a mi corazón. Qué maravilloso que Dios pueda decir eso de nuestros hijos, conforme a mi corazón. Pero eso es si somos padres obedientes, si somos padres dedicados a preocuparnos de instruir a nuestros niños para la vida eterna. Y dejamos de lado, ¿cierto? El que yo tengo que salir a trabajar porque tengo que comprarle tal o cual cosa que es importantísimo. Porque, por supuesto, estamos en un mundo en que la publicidad convence a las personas de que compren y adquieran cosas que realmente no necesitan, o que les dan algún estatus. Cuando nosotros sabemos que si nos ponemos en las manos de Dios, Él nos provee, Él nos hace ver lo que realmente necesitamos, no lo que queremos, sino que lo que necesitamos. Amén. Nos hace ser sencillos, nos hace ser humildes, pero lamentablemente, ¿cierto? Nuestros niños están en un mundo, ¿cierto? Que si nosotros los dejamos en los colegios, si los dejamos en la ciudad, nuestros niños se nos van a escapar de las manos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos, aunque sea con sacrificio, con mucho esfuerzo, pero que podamos hacer todo esto que estamos estudiando y llevarlo a la práctica, ¿cierto? Con nuestros niños, con nuestros jóvenes, los que todavía tienen niños y jóvenes en casa, y los que ya no tenemos, ayudar a los padres que sí tienen, para que ellos puedan hacerlo. Dice que en los primeros tiempos de la vida de Salomón se ven también los resultados del método educativo de Dios. Este rey hizo en su juventud la misma decisión que David.
Antes de cualquier bien terrenal, pidió a Dios un corazón sabio y entendido. Y el Señor no solo le dio lo que le pedía, sino también lo que no había pedido, riquezas y honores. El poder de su inteligencia, la amplitud de su conocimiento y la gloria de su reinado se hicieron famosos en todo el mundo. Hermano, cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando somos obedientes, Él nos bendice, pero sobremanera. ¿Qué más podemos resaltar de lo que hemos leído? Hermana Patricia, lo que menciona aquí, todo el poder y la inteligencia, el conocimiento que Dios le otorgó a Salomón, dice, se hicieron famosos en todo el mundo. Todo el mundo conoce. ¿Quién es el más sabio de todos en la Biblia? El rey Salomón. Rey Salomón. Entonces, miren cómo lo sencillo, pero lleno de amor, lleno de misericordia, lo recto, la obediencia, pueden hacer de un hombre famoso, pero famoso para bien, que está en los caminos del Señor. Lo mismo podríamos hacer nosotros, las mamás, como dice la hermana Patricia, y aquellas que ya no tenemos hijos pequeños, pero ayudar a otros hogares a que sus hijos logren esta inteligencia, la amplitud, y que llegaran a ser, ¿por qué no?, igual que el rey Salomón, porque Dios es tan misericordioso. Amén. Amén. Hermana Rosita, si quiere continuar la lectura, por favor. Correcto. Durante los reinados de David y Salomón, Israel llegó al apogeo de su grandeza. Se cumplió la promesa dada a Abraham y repetida por medio de Moisés, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Qué Amén. hermosa promesa, y esa promesa también está dada para nosotros. Amén. Si nosotros como padres Amén. seguimos los caminos del Señor, cuidadosamente guardamos todos los mandamientos que Él nos prescribe, pues lógicamente nuestras familias serán ejemplares para otros, seremos para otras personas de ejemplo, y nosotros que somos el remanente, pues seremos muy bellos a los ojos del Señor. Así es. Así es. ¿Algún otro comentario? Hermanita, Sí, hermana Maritza. recuperé mi audio. ¡Ah, qué bueno! Todo se pone en contra. Pero bueno, Dios es más sí. fuerte. Amén. Amén, amén. Miren, lo que pasa es que estaba viendo que en una parte dijo, leyeron ustedes, no solo se les decía a los jóvenes que oraran, sino que se les enseñaba cómo hacerlo. Entonces estaba pensando que la primera parte que también comentaron, que también la comenté yo acá, que dice que es como súper preocupante porque el escrito dice que no es que ellos no hacían nada del plan de Dios, sino que dicen que hacían algo. O sea, hacían parcialmente y lo hacían imperfectamente. O sea, haces poco y más encima lo haces mal. Claro. Porque seguramente casi no haces, sino que todo se empieza a convertir en solamente dar órdenes. Lávate los dientes, anda a acostarte, trata bien a tu hermano,
O sea, son puras órdenes, órdenes, órdenes. Estudia la Biblia, estudia tu lección del folleto. Exactamente. Ora, aprende a manejar tus recursos, bueno, todo. Pero estaba meditando, justo me estaba tocando leer los 2 cimientos. Y dice el maestro de los maestros en el 6:48 de Lucas. Dice, les voy a decir a quién es semejante aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Entonces el sabio no solamente es el que dice lo que hay que hacer o escucha lo que hay que hacer, sino que el que las hace. Pero aquí me fijaba de un detalle súper importante y es que tú, para poder enseñarle a otro cómo hacerlo, estás obligado a aprender cómo hacerlo tú. Amén. Exacto. Amén. Amén. Claro, porque no hay otra manera. O sea, Sí. cuando yo lo hago, empiezo a descubrir, por decir algo, Con el ejemplo. claro, pues, sacar plantar una semilla en una maceta, ya tengo que ir a buscar la maceta, tengo que saber qué tierra echarle. O sea, yo misma en ese proceso, en hacerlo, voy aprendiendo. Y esa es la única manera que yo le enseño al otro cómo hacerlo después. Pero ahí, tristemente, veo que, claro, mucha gente te dice, y de repente hasta en los púlpitos, qué triste, hagan esto, pero ¿cómo? Y en el cómo creo que Exacto. está, porque el cómo te lleva a la acción. Así es. Así es. Y eso es lo importante que leíamos en un párrafo también de que los niños tienen que hacer cosas, no solo en teoría, sino que en la práctica, ser hacedores. Continuamos entonces, dice, pero en medio de la prosperidad acechaba el peligro. Por supuesto, el enemigo nunca se va a quedar quieto. Dice, el pecado de los últimos años de David, aunque de él se arrepintiera sinceramente y fuese duramente castigado, impulsó al pueblo a la transgresión de los mandamientos de Dios. Qué terrible es nuestro mal testimonio. Y la vida de Salomón, después de una mañana tan promisoria, fue oscurecida por la apostasía. El deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con naciones paganas. Procuró la plata de Tarsis y el oro de Ofir a costa del sacrificio de la integridad y la traición de los sagrados principios de Dios. La asociación con idólatras y el casamiento con mujeres paganas corrompieron su fe. De ese modo fueron derribadas las barreras que Dios había levantado para seguridad de su pueblo. Y Salomón se entregó al culto de los dioses falsos. En la cima del monte de los olivos, frente al templo de Jehová, se erigieron imágenes y altares gigantescos para rendir culto a deidades paganas. Al abandonar su fidelidad a Dios, Salomón perdió el dominio propio. Su delicada sensibilidad se adormeció. Se desvaneció el espíritu concienzudo y considerado que caracterizó al principio su reinado. Los frutos de su orgullo, la ambición, la prodigalidad y el sensualismo fueron la crueldad y la extorsión. El gobernante justo, compasivo, temeroso de Dios, se convirtió en tirano y opresor. El que en ocasión de la dedicación del templo había orado a Dios para que su pueblo le entregara sin reservas el corazón, se transformó en su seductor. Salomón se deshonró a sí mismo y deshonró a Israel y deshonró a Dios. ¡Qué tristeza!
Y si nosotros meditamos, es lo mismo que ocurre cuando nosotros caemos en idolatría, cuando caemos en la vanidad y vanagloria. Damos tan pésimo testimonio que arrastramos a toda nuestra familia, podemos arrastrar a todo nuestra iglesia, ¿cierto? Cuando damos un testimonio tan fatal. Y hermana, mira cómo empezó Salomón. El deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio. Esa fue la empieza de Salomón. Así es. Y es una lección para nosotros. No estamos buscando poder en ese mundo. No. No tenemos que buscar poder político. No tenemos que seguir en las cosas, ¿cómo se dice? Políticas, sí. Hoy en día hay muchos. Tenemos que buscar la reina de Dios. Amén. 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 Eso es lo que muchas veces hemos tenido que, mediante sufrimiento, mediante duras pruebas, pero el Señor lo ha permitido para que nosotros aprendamos que no tenemos que ya buscar nada en esta tierra, porque nada de lo que hay en esta tierra nos va a favorecer en nuestra vida eterna. Nada. Solo hacer la voluntad de Dios. Dice, no sé si el hermano Carlos Siqueira quiere leer. No sé si tiene el libro ahí a mano. Sí, cómo no. Ya. De ahí de la nación de la cual él había sido el orgullo, hasta el punto aparte donde dice autoridad. Ajá, sí, todo ese párrafo. Ok. Ya, dame un minutico. Ajá. La nación de la cual él había sido el orgullo, siguió sus pasos. Aunque más tarde se arrepintió, su arrepentimiento no impidió que diera fruto el mal que había sembrado. La disciplina y la educación que Dios había señalado a Israel tendían a diferenciarlos en todos los aspectos de la vida de todos los demás pueblos. No aceptó gustoso esa peculiaridad que debió haber considerado privilegio y bendición especiales. Trató de cambiar la sencillez y el dominio propio, esenciales para un desarrollo más elevado, por la pompa y el sensualismo de las naciones paganas. Su ambición era ser como todas las naciones. Desecharon el plan de educación de Dios y no reconocieron su autoridad. Amén. Gracias, hermano Carlos. Sí. Definitivamente, a todas esas cosas nos llevan si nosotros nos desviamos pues del propósito de Dios. Y yo he aprendido por experiencia propia en estos últimos meses de que uno tiene que saber lo que uno le pide a Dios. Amén. Porque a veces, al menos así trabaja Dios conmigo. Oro, lloro, hasta que Dios me dice, bueno, aquí está lo que me pediste. Y después que lo tengo, no me encuentro preparado. Y entonces, no sé si lo refiero porque veo que estos gobernantes o una persona que está en un cargo dentro de una iglesia, una persona que tiene un cargo dentro de un ministerio y quiere y le pide a Dios más responsabilidades,
pues a veces tenemos el pecado de ambicionar y a veces nos desviamos y no estamos preparados para las cosas que Dios nos coloca en las manos. Y eso después pues termina distorsionando todo lo que originalmente Dios quería hacer, ¿no? En nosotros. Así es. Así es. Hermana, Hermano Walter. Walter. Sí, sí, es muy, muy impresionante. A mí me impacta esta lectura. Que cuando uno, mire que Salomón en su apogeo, ¿no? Ahora ya estamos leyendo el Salomón en su caída. Esto nos da enseñanza a nosotros como seres humanos que la dependencia con Dios debe ser de toda una vida, tengamos o no tengamos, porque como dijo el hermano Sequera, a mí me ha pasado que cuando uno, digamos, ya tiene lo que Dios le concedió en su oración y de pronto ya uno se olvida y como quien dice, ya no quiere, ya no necesita algo, ¿no? O de pronto uno ya no ora, de pronto uno ya cree que Dios en su vida no nos hace falta. Uno empieza a fracasar, a caer, las cosas le empiezan a salir mal. A mí me han pasado en mi trabajo, de pronto en mi relación, en mi hogar. Entonces yo he comprendido ahora que tenemos un poquito más de tiempo de poder también leer la palabra, que una dependencia con Dios no es perder el tiempo, es ganar, es cada vez uno ir creciendo un poco más. Y esto fue la falla, la influencia que recibió Salomón. Mira, a veces nosotros decimos, no va a pasar nada, que me haga amigo de una persona o que yo de pronto empiece a salir con una persona que me interese, que no es de mi mismo, no tiene mi mismo pensamiento, no cree en Dios, entonces eso va a influenciar en mí. Creemos que nosotros, que estamos tal vez fuertes en el espíritu o fuertes orando, o nos creemos que no nos va a pasar nada, pero el enemigo así trabajó con Salomón, siendo un hombre que de fe. Entonces yo en lo general digo, así uno cree uno que esté bien en su fe, uno siempre debe pedirle a Dios ayuda para no caer. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Walter. Así es. La vanagloria y la falta de dominio propio hizo que Salomón fuera como en una escalada, cayendo. Y dice, la caída de Israel empezó con el rechazamiento de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo judío fue presa de las mismas naciones cuyas costumbres había adoptado. Como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. No apreciaron su propósito ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y pueblos se separen así de él, su propósito para con los que en él confían es inmutable. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Amén. ¿Cierto? Como leímos, ¿cierto? Al comienzo, que Dios no cambia. Lo que nos dijo en la creación, lo que nos dijo en los primeros años después de la creación, sigue vigente. Dice, si bien es cierto que hay diferentes grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en los diferentes siglos, la obra de Dios en todos los tiempos es la misma. El maestro es el mismo, el carácter de Dios y su plan son los mismos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y nosotros siempre queremos estar innovando, siempre queremos hacerlo distinto y no ser un pueblo peculiar. Queremos mimetizarnos con lo que nos rodea, cuando es todo lo contrario que Dios quiere. Quiere que seamos un pueblo diferente,
que actuemos, pensemos y hagamos todo diferente, porque el enemigo ha creado lo falso y Dios lo verdadero, y nosotros dele con irnos a lo falso, porque queremos esa aceptación del mundo, queremos esa vanagloria del mundo. Y aquí lo último para terminar, que esto es el broche de oro, dice: la experiencia de Israel ha sido registrada para nuestra instrucción, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En lo que respecta a nosotros, lo mismo que al Israel de antaño, el éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleva a cabo el plan del Creador. La adhesión a los principios de la palabra de Dios nos reportará una bendición tan grande como la hubiera reportado al pueblo hebreo. Amén. ¡Qué maravilloso! Nosotros tenemos, pero absolutamente dicho todo, no podemos decir no lo sabíamos. El Señor nos está descorriendo el velo cada día más para que los errores que cometió el Israel de antaño no sean nuestros errores. ¿Algún comentario, queridos hermanos? Hermana Patricia. Sí, hermana Marixa. Igual es como impactante ver que a la vez es sencillo y es tan profundo y es tan sencillo, porque dice ahí que el maestro siempre ha sido el mismo. Y de hecho el mismo Señor lo dijo: aprended de mí, yo soy vuestro maestro. Hay otras frases que al español o a nuestra cultura no se entienden mucho, como cuando él decía: llevad mi yugo, porque para nosotros eso no tiene mucho entendimiento muy profundo, pero en la cultura hebrea, en el tiempo cuando él estaba, se decía así cuando tú tomabas la escuela de algún rabino o algún rabino como maestro. Esa era una expresión para decir a quién tú ibas a seguir y con quién tú ibas a andar. No sé si en todos los países de los hermanos que nos escuchan se conoce el yugo, pero es una madera que tiene dos como formas ahuecadas para que caiga el cuello de dos bueyes, vacas, toros, para que ellos lleven el arado. Entonces esto es para que vayan dos. Entonces ellos usaban esta expresión porque tú cuando ibas a elegir a un maestro, tú ibas a llevar el yugo de él. ¿Por qué? Porque te ibas a poner tú junto con él y a donde él fuera tú ibas a ir. Es algo súper profundo, algo muy hermoso, que es de educación, es de la enseñanza, es de lo que ellos aprendían. Entonces, él decía, bueno, en esa parte, en ese texto decía: llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero. Claro, porque nosotros sabemos ahora que él lleva todo. Él lleva la carga, él lleva los problemas, él lleva la enseñanza. O sea, realmente para nosotros, hermanos, elegirlo a él como maestro debería ser un alivio tan grande. Pero les digo algo que yo veo, yo no sé si ustedes lo comparten, que yo pienso que nosotros siempre estamos buscando intermediarios, hermanos. Es como que no creemos que realmente él puede enseñarme a mí y a mi casa todos los días. Todos los días cuando nos juntamos en la mañana y leemos y hacemos el devocional, esa es la enseñanza más importante de todas, porque ahí está el maestro hablando. Como dice la hermana Ellen, en los últimos tiempos, sobre todo, meditemos en la vida del maestro, en la vida del Mesías, y más aún en los momentos últimos de su vida.
Amén. Ya con eso uno tiene, hermano, porque cuando uno empieza a leerlo y a creer que de verdad Él te está hablando, les prometo que uno cada 2 líneas se detiene, porque Amén. empieza a encontrar una profundidad. Así es que eso también es para orarlo, hermano. En Amén. estos días, añadiendo a lo que usted está diciendo, hermano, en estos días tuve la impresión de que el Señor me dijo, ora. Es por algo en especial. Necesito que el gobierno me entregue el pasaporte rápido para irme a Estados Unidos, a donde mi hermano. Pero yo sentí que él me dijo, ora. Pero también sentí que me dijo, no, ora tú. No pongas a orar a los demás. Ora tú. Tú eres el que tienes que hablar conmigo. Y Amén. sí, bueno, en eso estoy. Amén. Sí. Así es. Así es. Nosotros somos los que A veces estamos... nosotros buscamos el intermediario, hermana, como dijo la Claro, hermana, pues buscamos un claro. intermediario, no es más fácil, no, mientras más masa morra, decimos en Venezuela, no, son muchos, dale, yo me alivio, no te alivies, ora tú. Amén. Sí, sí. Amén. O como Así es. nos dicen a nosotros en el grupo, ustedes van a, pero si ustedes iban a instruir a nuestros hijos, dicen. Así es. Hermana ¿Algún Patricia, otro? Sí, hermana sí, Rosita. Sumando un poquito a lo que dice la hermana Maritza, esa incredulidad, esa falta de fe que tenemos muchos de nosotros, eso es lo que nos metió Satanás en el largo camino que hemos tenido en la falsa educación. Pero hermanos, como sabemos, en los tiempos que estamos, que no son los mismos tiempos de hace unos 20 años, estamos en unos tiempos angustiosos, en unos tiempos de guerra, en donde se ve que la guerra entre Jesús y Satanás es como más fuerte. Nosotros tenemos que actuar más rápido. Hermanos, y yo ¿cómo les puedo expresar? Les invito, les puedo dar testimonio de que si al principio no tienes fe, obedece. Obedece, aunque solo porque el Señor te diga que obedezcas. Y en el camino Dios te va aumentando la fe y tú ya sientes como más ahínco por orar. Ya sientes el deseo de levantarte en la madrugada. Te da como un remordimiento que si tú te paras ya y te vas rápido a vestirte y dices, no, pero no oré, tú regresas. Entonces, en ese caminar, Dios te va formando y es verdad, como dice la hermana Maritza. Nosotros tenemos que sentir, hermanos, que el único maestro es Jesús. El único maestro es Él. Pero si pensamos que el hermano Joshua, como es nuestro líder, entonces él me va a solucionar el problema. Que como el hermano Carlos sabe mucho de agricultura, entonces él me va a decir qué es lo que tengo que ponerle a la planta. No, es nuestra comunión. La solución, hermanitos, es la comunión íntima que tengamos con nuestro Padre Celestial. Y algo que sí me dejó muy marcado en un conversatorio que tuvimos un grupo con el hermano Joshua, es que así como debo tener esa comunión íntima con mi Padre, hermanitos lindos, así tiene que ser la comunión de mis hijos con nosotros. Y ahí se va a mejorar muchísimo, muchísimo la parte educativa en nuestros hogares. Amén. 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 Así es. Amén. Gracias, queridos hermanos. Hemos tenido un lindo estudio de este maravilloso capítulo, ¿cierto?, de la Escuela de los Profetas. Muchas gracias, hermano Yocho, por haberme permitido hacer el estudio este día. ¿Puedo hacer un comentario? Amén. Por supuesto. Bueno, no comprendo muy bien todavía la verdadera educación y sé que es un tema pues muy amplio, pero entonces actualmente no hay escuela de los profetas, o sea, no hay una escuela de los profetas a la cual uno pueda asistir. No, ¿verdad? Pues es Hermano como... Joshua. Joshua, No eso hay, es no hay contigo, muchos. hermano. No hay Esa te la muchos. picharon a ti, esa la puedes batir tú nada más, bien. Solo el hermano Joshua puede contestar. Exacto. Así es. Bueno,
Nosotros acá en Chile, Dios nos ha llamado a prepararnos muchísimo, porque hay muchos padres que están con esta inquietud y no saben qué hacer. Entonces el Señor nos ha llamado a nosotros estudiar, leer mucho, orar mucho, tener mucha comunión con Dios para que nos dé la sabiduría y poder apoyar a los padres. Pero realmente los padres son los que tienen que ponerse en las manos del Señor y actuar por fe, porque ellos tienen que aprender de Dios mismo a ser los maestros Hermana, de sus hijos. hermana, Sí. permítame hacer una añadidura. Hermana, sí hay escuelas de los profetas. Sí las hay. Sí las hay porque en todos los tiempos de la iglesia, el Señor se ha reservado un ejército de hombres fieles y de mujeres fieles que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Este servidor Amén. tuvo la oportunidad de formarse apenas 6 meses en una escuela aquí en Barquisimeto. Pero en todos mis años de persona activa, porque siempre he sido un hombre activo dentro de la iglesia, en todos mis años de actividad, jamás había visto una manifestación del Espíritu Santo de tal manera como en el instituto donde yo fui formado. ¿Por qué? Porque habían personas rígidamente nobles, decididos a adorar al Señor en la alimentación, en la temperancia, en el trabajo, en el ejercicio, en todo, en todo. Manifestaciones que jamás en la vida había visto, algo así como que estamos en un servicio de canto y un director de repente ve a otro y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir perdón por esto. Y de repente el otro viene y le dice, no, pero es que yo te quiero pedir perdón a ti por esto. Y el otro viene y le dice al otro, no, pero es que yo te quiero pedir perdón a ti por esto. Y de repente tú dices, oye, Dios mío, ¿dónde estoy yo? O sea, sí hay personas, a nosotros nos levantábamos a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana y nos mandaban a estudiar 3 capítulos de Patriarcas y Profetas ligados a 2 capítulos del libro de Génesis hasta el Éxodo. O sea, sí hay, solo que está ligado, más orientado, creo yo, a la obra médico-misionera. Creo que lo vas a encontrar, ese tipo de institutos se van a encontrar donde se quiera trabajar con la obra del Señor y pues básicamente en el campo. Amén. 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 Gracias. Amén. Así Gracias, es. Carlos. Estoy de acuerdo con Carlos. Hay escuelas en diferentes partes, buenas escuelas, donde hizo clases en Colombia y Bolivia y Paraguay, diferentes lugares. Pero también creo es importante entendemos que una escuela bueno, es importante que nosotros mismos estudiamos la palabra de Dios también, porque no podemos depender en una escuela para darnos un entrenamiento. Esa puede ser una ayuda para nosotros, pero no es completamente necesario. Si no hay una escuela cerca de nosotros, podemos empezar a leer y estudiar la palabra de Dios y Él puede instruirnos. Amén. Ok, entonces, sí, perdón. Entonces, como lo decía la hermana Rosita y la hermana Maritza, no importa el lugar, solamente como aprender a depender de Dios y que Él nos guíe, ¿no? Amén. Esa es más o menos la idea, ¿no? Amén. Y que cada vez que uno lea, hermanita, yo veo así, que cada vez que uno lea ahora la palabra, la lea buscando al Señor como maestro.
Cada vez, porque Amén. de repente tú vas leyendo y de repente vas a ver que él dice, aprended de mí. Aprended, salió la palabra aprended, ojo, ojo. ¿Qué va a decir? Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¡Ah! O sea que aprender tiene que ver con la mansedumbre, con la humildad. O sea, Amén. alguien para enseñar, para ser maestro, tiene que ser humilde. ¡Wow! ¿Ves? Entonces, claro, porque si uno la lee como si a lo mejor siempre la ha leído, tal vez no va a encontrar tantas cosas, pero si tú vas con ese interés específico, ese foco de buscar cosas donde él se muestre como maestro, te diga cómo aprender, va a encontrar eso en su espíritu, él va a dirigir. Amén. 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 Gracias. Amén. Hermana Tania. Sí, buenas tardes. Nada más quería seguir con lo que preguntó Rocío y con lo que mencionó Joshua y la hermana Maritza, de hecho. Nosotros como los que queremos ser padres de nuestros hijos, por ejemplo, siempre vamos a ser estudiantes. Vamos a ser estudiantes de Jesús. Él es el mejor ejemplo que podamos nosotros tener. Y nunca vamos a parar de aprender, porque nosotros como padres íbamos a seguir a Jesús y su ejemplo y cómo él enseñaba y las tácticas que él utilizaba para enseñar, pues él es nuestro maestro y nosotros tenemos que aprender de él. Y también nuestros hijos van a aprender por medio de nosotros, no solamente lo que decimos, pero lo que hacemos. Tiene siempre que haber una congruencia, que si yo digo amo al prójimo, no se quede en palabras, sino que nuestro hijo vea acción de que amamos al prójimo, visitando, orando, llevándoles comida. Entonces, si le decimos nosotros nada más hablar, no funciona. Y de acuerdo, Amén. hay instituciones que sí están llevando el ejemplo de una escuela de los profetas, sí las hay, pero son pocas, son muy poquitas y no son muy famosas tampoco, porque lo bueno tendemos a irnos más por cómo hacen los demás y cuántos grados hacen los demás y a qué universidad se van, y tenemos muy poco acerca de lo que es la verdadera educación. Son muy pocas personas que lo están entendiendo, pero gracias a Dios que se está habiendo una reforma entre nosotros para que esas características de la nueva educación estén en nuestra lista. Así que si yo entiendo esas características que ya se han mencionado y Joshua las ha mencionado mucho, son varias características, y si yo quiero enseñarle a mi hijo y voy como en una lista, mi educación, ya sea donde sea que yo esté, tiene esto, checkmark, tiene esto, sí, tiene esto, sí, tiene esto, sí, ya sea en la academia, ya sea en la casa, y también si nosotros como estudiantes queremos tener esa experiencia de la escuela de los profetas, lo podemos hacer en nuestro propio hogar nosotros mismos, llevando esas pautas de la verdadera educación, ver en qué, pues estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y sobre todo, pues siempre tener a Jesús como nuestra guía, nuestro líder. Gracias, Tania. Ok. Muchas gracias. Aprendí mucho este día. Amén. Amén. Todos nosotros estamos aprendiendo. Hermano Joshua, disculpe, mire, Sí. dice que la escuela de los profetas que Dios proveyó era para contrarrestar la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior. Entonces, si nosotros ya no tenemos eso, ya empezamos a buscar la fidelidad en el hogar y a sacar toda influencia idólatra, ya no se necesitaría la escuela de los profetas. ¿Me entiendes? En cambio, si hay una casa donde unos padres, o un padre si quiere, el otro no, bueno, ahí es distinto, ¿ves? Y los dos padres no quieren, bueno, el Señor proveyó para esos niños, pero si ellos sí quieren, ahí ya cambia, porque ya no necesitas el medio que era para eso. No sé si me explico. Sí, sí. Ujú. Gracias, hermano. Sí. Sí. Y mira, para terminar, mira las cosas.
que estaban en las escuelas de los profetas, las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Tenemos eso hoy en día? Sí. Amén. Sí. También la ley de Dios. ¿Tenemos la ley de Dios hoy? Sí. Amén. Música sagrada. Música ¿Cómo? sagrada. Sí, música sagrada, la historia sagrada, las instrucciones dadas a Moisés, todos esos tenemos hoy en día. Entonces, lo que eso es diciendo es que nosotros podemos tener escuelas de los profetas en nuestros hogares. Los padres pueden crear una escuela de los profetas en su hogar. Eso es maravilloso. Y gracias a Dios que tenemos todos los recursos que tenían Israel, los tenemos hoy en día. Amén. Y bueno, gracias a todos por su atendencia y vamos a terminar con una palabra de oración. ¿Alguien quiere orar? Quizás el hermano Carlos puede orar para nosotros. Nos escuche, hermano Carlos. Ok. Sí, sí, Sí. ya estoy aquí de rodillas. Los que puedan Amén. colocarse de rodillas. Amén. ¿Cierto? Amén. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Sí. Amoroso y bendito Padre Celestial, querido Dios, muchas gracias por darnos bastante instrucción en esta tarde. Amén, Señor. Quiero, Señor, agradecerte que has permitido que tus instrumentos, Señor, puedan ser usados para honrar y glorificar tu nombre. Amén, Señor. A usted debemos toda la alabanza, toda la honra y todo el honor por los siglos de la eternidad, Señor. Amén. Señor, pues todos hemos, de las pocas cosas que se obtuvieron, pues es que todos tenemos un detalle que someter, Señor, a tus pies. Todos tenemos algo, Señor, que poner, Señor, sobre el altar de la oración. Amén. Para que tú puedas, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo, tú puedas limpiarnos y tú puedas, Señor, hacernos, vernos a nosotros como ves a tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amoroso Dios, hay más instrucción en este tiempo y a esta iglesia que lo que hubo para el tiempo de Samuel. Tenemos mucha más luz. Gracias al espíritu de profecía, Señor, tú nos has instruido y nos seguirás instruyendo hasta la venida de tu Hijo. Amén. Queremos, Señor, que tú permitas que nosotros podamos administrarnos bien, Señor, para poder comprender todas estas verdades eternas. Si bien no vamos a tener cerca o es posible que no exista un ministerio a donde nosotros podamos formarnos o formar a nuestros hijos, sí tenemos muchos recursos, Señor, digitales, entre esos este mismo que estamos usando hoy, para capacitarnos y para ser verdaderos profetas, Señor. Para ser como dice tu inspiración, que profeta es todo aquel que lleva un mensaje proveniente de ti. Amén. Amoroso Padre, ya dentro de poco en muchos lugares va a declinar la tarde y comenzará un nuevo día. Queremos pedirte bendiciones para este nuevo día. Amén, Señor. Todos tenemos, Señor, pecados por pedir perdón, Señor, y hay pecados incluso que nosotros no conocemos. Pero también tenemos peticiones porque hay mucha enfermedad y mucho COVID dentro de nuestra iglesia.
y también fuera. Así que, Señor, por todas estas peticiones y por las que cada uno de nosotros podamos tener personales en representación a nuestras familias, Señor, que sean escuchadas. Amén. Sabemos que son escuchadas. Te agradecemos, Señor, a tu Espíritu Santo, que es el que permite que nosotros podamos estar aquí de rodillas y con disposición a haber escuchado, Señor, de tus bendiciones. Amén. Gracias, amoroso Padre, por habernos escuchado. Gracias por la clase que nos diste y gracias por todos los instrumentos usados. Te agradecemos todo, Señor, en los méritos preciosos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Hasta la próxima clase, ¿no? Sí, Amén. 2 semanas. Amén.